Antropología. ¿Qué es la antropología? Como su nombre lo dice, de prefijo griego, antros significa humano u hombre y logía estudio. Por lo tanto, quiere decir que es el origen del ser humano. También se enfoca en lo que son sus aspectos físicos como biológicos y se deriva también de su cultura y costumbres. El difusionismo surge como reacción al evolucionismo, el cual plantea que todas las culturas han surgido por imitación. ¿A qué quiero llegar con esto? A que por eso es de que encontramos tantas culturas que pueden tener como aspectos semejantes entre sí, debido a que pueden estar basadas en una o una con la otra. Por eso tendrán ya sea ideología, lengua, costumbres, economía y hasta algo político social como que semejante, ya que se han basado de una. Un ejemplo muy claro es el centro de origen, como por ejemplo egipcio. Los egipcios, quienes ahora sí que es una cultura de las culturas más antiguas que existen. Por lo tanto, ahora sí que otras culturas se han basado de ellas. Un ejemplo de eso podría ser los aztecas y los incas, de los cuales podemos ver registros cómo ahora sí interactuaban entre sí mismos, cómo era su ideología, inclusive podemos ver la similitud entre la arquitectura que manejaban y que tenían distintos dioses y cosas así por el estilo, ¿no? Y también incluso podríamos ver, o sea, que ambos, a pesar de que eran por distintos motivos o no, porque sacrificaban ahora sí que a las personas. Y pues prácticamente se basa en eso, en la imitación de otras culturas, por lo tanto no existe una independiente. Y ahora sí que el difusionismo, una palabra muy importante viene siendo la que es aculturación, que está entendido como el intercambio de culturas, ya que han interactuado entre sí grupos entre otros. El funcionalismo. El énfasis de esta corriente británica se pone en función. Eso quiere decir que los antropólogos principalmente estudian sus costumbres e instituciones. De esa manera podemos saber sus orígenes. Esta postura es representada por el investigador británico Bronislaw Malinowski. Como segundo representante o precursor de esta teoría se encuentra Rothlieb Brown, quien propone el funcionalismo estructural, el cual está en función que ocupa la estructura social, es decir, cómo organiza la sociedad entre sí misma. Y uno de los otros aportes de esta teoría se encuentra en realizar un campo de trabajo por temporadas largas. Esto quiere decir que los mismos antropólogos se encuentran en los mismos lugares que estudian y viven junto con sus costumbres y también se incorporan a sus lenguas. Aunque también el funcionalismo tuvo ahora sí que gran importancia en las ciencias sociales gracias a la socióloga Emily Durkheim, quien logró hacer una de las obras más representativas en donde logró integrar el funcionamiento de cómo es que cada cosa tiene un papel importante para así lograr una cohesión social, es decir, que todo encaje en su lugar. Cultura y personalidad. Influencia del psicólogo Freud en la antropología. Principalmente esta teoría retoma ciertos aspectos importantes de la obra de Sigmund Freud, relacionado con las prácticas culturales y las creencias del individuo con la personalidad y viceversa. Temas específicos tales como la infancia y la sexualidad aportan una influencia importante en el desarrollo de una
personalidad adulta, o por lo menos es lo que comenta Margaret Mead y Ruth Bennett. Ya que esto no se explica, pero podemos como que observar cierta influencia en ciertas sociedades. Es decir, no es lo mismo a que vayas a un pueblito y tratas ahora sí que un régimen educativo, puesto que ahí tienen una ideología por lo general acerca de que la mujer se quede en casa, por lo tanto no hay una cierta necesidad de que ellas trabajen, por lo tanto no es lógico que estudien. Tampoco los hombres suelen ir tanto ahora sí que a la escuela, si acaso terminando primaria, o algunos solamente se quedan en sus casas ayudando con el campo. A esto es a lo que se refiere principalmente. Y en la sexualidad se puede ver reflejado, ya que normalmente en los pueblitos pues suelen ser familias grandes. El día de hoy hablaremos de las diferentes etapas que ha sufrido la evolución del hombre a nivel social. A estas etapas se les conoce como salvajismo, barbarie y civilización, las cuales se subdividen en inferior, medio y superior. A estas etapas se le conocen gracias a la antropología, que para crear estas tomó en cuenta la teoría de Charles Darwin para la evolución del hombre a través del tiempo de un aspecto físico. La antropología lo tomó y la cambió para poder explicar la evolución del hombre a nivel social, explicando así primero el salvajismo. El salvajismo se le conoce desde que nace el hombre hasta el aprendizaje o el conocimiento del fuego. Para esta etapa, el hombre no tenía conocimiento de nada en absoluto, por ende, su alimentación era únicamente lo que tenía fácil acceso, sea semillas, frutos, entre otras cosas. Luego pasamos al punto medio del salvajismo, donde empieza un aprendizaje acerca del fuego y de la agricultura. Luego pasamos al salvajismo superior, donde ya empieza a haber un poco de caza y manejo del fuego, donde ya se le conoce el arco y la flecha, donde ya el hombre empieza a cambiar su alimentación no solo de raíces, de frutas, entre otras cosas, sino que gracias al fuego y a la caza por el arco y la flecha, empieza a tener una alimentación también a base de carnes blancas, sea como pescado o entre otras. Para el salvajismo no existía un registro histórico, no se le conoce ningún representante o texto que pueda confirmar esto del arco y fuego y el inicio de la caza le da fin al salvajismo, donde inicia la barbarie inferior. Para este entonces, gracias a la invención del fuego y a las armas, el hombre ya empieza a tener más curiosidad y empieza a crear diferentes cosas como la alfarería para poder adaptarse al lugar donde existen o diferentes objetos para poder controlar el fuego. Gracias a esto se da inicio a la barbarie punto medio, donde ya empieza a haber un manejo mayor de las cosas a su alrededor, donde el hombre deja de depender de la naturaleza y empieza a adaptarse a donde está. Por ende, ya empiezan a establecerse en diferentes lugares, donde ya se mueven a través de arroyos o simples caminatas para poder establecerse en un lugar. Por ende, ya empieza un inicio de la arquitectura para poder crear pequeños pueblos, si se le puede llamar así. Luego viene la barbarie superior, donde ya se le conoce bien a la arquitectura, donde ya hay pequeñas ciudades establecidas, donde ya empieza a haber un poco de cultura, empieza a haber una pequeña comunidad. Ya el hombre está adaptado, ya su alimentación cambia y ya no es solo a base de raíces, sino que ya también principalmente de carnes, puesto que para este entonces ya se le conoce y ya empieza a haber un dominio y control del metal, sea para armas, entre otras cosas, lo que le da inicio a la caza para carnes rojas. En la barbarie podemos encontrar algunas civilizaciones que todavía se les puede considerar barbarias o salvajismo superior, islas polinesias o en pequeños lugares de Austria. Luego pasamos a la civilización, donde ya empiezan las realmente ciudades grandes, donde ya empieza a haber una cultura, una arquitectura, algo bien estructurado. Para estos ejemplos podríamos decir aztecas, toltecas, que son comunidades que conocemos, puesto que ya tienen algo establecido, desde religión, arquitectura, cultura, entre otras cosas. Para este entonces, así como sus representantes ya mencionados, también ya había diferentes escritos, por lo cual podemos deducir que para este entonces
Se le dio inicio a la civilización gracias a la alfabetización. Uno de los ejemplos es el libro de la vida, el Teoamixtol de los aztecas. El antropólogo lo que hace es ahora sí que estudiar el comportamiento del humano en las grandes sociedades, en las grandes ciudades. Inclusive es un área de estudio de desarrollo reciente, y ellos lo que principalmente estudian es la manera en la que viven, se comportan y cómo es que coexisten. Además de todo eso, ellos también ahora sí que tratan de ver cómo es el arraigo de identidad entre ellos mismos, ¿ok? Y ya que desde una época prehispánica estaba predeterminado, de esa forma podría como que venderse a las personas, ya que conocen más o menos el patrón de. Por lo tanto, podemos ver que la antropología ocupa un importante papel en nuestra sociedad, ya que como Harris logró definir, la antropología es el estudio de la humanidad, es decir, tanto de los pueblos antiguos como de los modernos y de sus estilos de vida. Esto nos ayuda a definir los comportamientos de cada grupo social. Por lo tanto, eso nos ayudó a dejar de generalizar para empezar a ser más específicos y particulares en cuanto a un grupo, ya que cada uno cuenta con distintas características, lo que los hace únicos. La antropología puede utilizar tantas ramas posibles, tanto como la psicología, la lengua, y todas esas ahora sí que las engloba en uno. Es por eso que hoy en día la demanda de personas así que estudien específicamente eso es bastante importante ahora sí que en el mundo. Gracias. ¿Cómo es que la antropología se relaciona con otras ramas? Bueno, la antropología puede relacionarse con distintas ramas, entre ellas se encuentra la educación, la medicina, también se puede ahora sí que basar dentro del marketing, y asimismo también puede verse reflejada en otros aspectos, pero por ejemplo, en la educativa se puede ver el comportamiento en cuanto normalmente las empresas que quieren llevar a cabo un proyecto de educación para erradicar el analfabetismo, ahora sí que en pueblitos o ciertas partes marginales de México, pues es como un proyecto que se lleva casi al fracaso. Por lo mismo que hace unos momentos se comentó, normalmente los pueblitos tienden a pensar que es algo innecesario la educación, puesto que se quedan en el campo y las mujeres son las amas de casa. Aunque esto también se puede ver reflejado para aquellas personas que se encuentran económicamente bien, ya que a veces las escuelas para personas adineradas suelen ser más que nada un lugar para buscar esposo y unir ahora sí que sus finanzas, familias, prestigio. Por lo tanto, es como una cadena viciosa. Luego se encuentra lo que viene siendo la medicina. La medicina principalmente se relaciona con la antropología porque ve cómo es que nosotros reaccionamos ante el diagnóstico y las enfermedades. Es decir, aún a pesar de que estamos en siglo XXI, tu título o tus años de estudio no lo valen si es que tu paciente no se siente cómodo contigo. Es decir, si eres un hombre y eres ginecólogo, normalmente las mujeres prefieren ser atendidas por las de su mismo sexo. Entonces, eso quiere decir de que no importa si eres el mejor, si no eres mujer, digamos que para ellas no es tan cómodo a pesar de ser lo suficientemente calificado. Luego también se encuentra lo que es el marketing, el cual se encarga de ver
principalmente cómo es que la gente reacciona ante ciertas cosas.